queremos conversar con él sobre el habeas corpus Sí, de la corte que estábamos criticando, ya vos estabas criticando a la mañana temprano. Doctor Marc Narváez, ¿cómo te va? Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan desde el programa Por el Imperio de la Ley, doctor. Muy buenos días, es un placer saludarlos y bueno, estoy a la orden de ustedes. Doctor, ¿y Catupio explica mi orepe lo que sacó la corte con un voto en disidencia con respecto al... Vos presentaste un habeas corpus, presentaste a favor de quién para que podamos interiorizarnos bien nosotros y también la gente que nos escucha y nos ve. Sí, yo había presentado un habeas corpus reparador a favor de Reiner Helmut Oberhuber y Lilian Zapata por el hecho de ya estar más de 6 meses privados de su libertad y la pena mínima de los delitos por los cuales se los acusa es de 6 meses. Entonces ya le correspondía la libertad por cumplimiento de la pena mínima según el artículo 19 de la Constitución Nacional. Esto fue planteado en primera instancia y la jueza Báez, en vez de tratar el tema de la pena mínima y el artículo 19, fundamentó de que había peligro de fuga, de que los delitos que se le acusaban eran delitos graves, sin embargo son delitos, no crímenes. En fin, se apeló, se fue al Tribunal de Apelaciones y en una pintoresca resolución el Tribunal de Apelaciones dice que hay que sumar las penas mínimas de cada delito, cuando que nuestra ley penal en sus partes generales es específica y es muy clara. Una pena mínima cumplida y hay que salir. ¿Quiénes fueron los camaristas? Por favor. Ahí me mataste porque no estoy ahora en Ah, la oficina. Uno de ellos es el doctor Cabriza, que es el presidente. ujú. Los otros no me acuerdo. Carlos Cabriza creo que es. Bueno, entonces, terminado esto, no me quedó otra alternativa, porque a partir de ahí, la detención de mis defendidos se vuelve ilegal, ilegítima y contra la Constitución Nacional. Entonces planteo yo el habeas corpus reparador, como muchos colegas plantean y tienen éxito, y la Corte de la Sala Penal ha sentado una jurisprudencia bastante abundante sobre el tema del respeto al artículo 19 de la Constitución Nacional. Entonces yo interpuse el recurso de habeas corpus reparador, fundado justamente la violación del artículo 19 de la Constitución Nacional. La resolución contó con 2 votos en contra y 1 a favor, pero esos 2 votos en contra, Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes, no se refirieron al fondo de la cuestión, sino simplemente a una cuestión formal. Ellos fundamentaron que no podían tratar el habeas corpus porque entonces se convertiría eso en una tercera instancia. Yo no estaba discutiendo ahí la legalidad, yo no estaba discutiendo ahí si se daban o no los presupuestos de prisión preventiva. Lo que yo alegaba ahí que esta prisión preventiva, a partir de los 6 meses y un día, se había vuelto ilegal e ilegítima. Sí, señor. Entonces, esas 2 personas no trataron el fondo de la cuestión porque no querían, dicen ellos, convertir la sala penal en una tercera instancia. Sin embargo, el doctor Ramírez sí dio curso favorable a mi pedido y votó a favor de la libertad inmediata de mis defendidos porque ya se habían convertido la detención en ilegal y legítima y correspondía a la libertad inmediata, según el propio criterio de la sala penal, que en otros casos anteriores había resuelto de esa forma. Pero 2 votos en contra y 1 a favor, perdí 2-1 y no se hizo lugar al recurso de habeas corpus reparado. Pero ¿se puede decir ahí que los 2 ministros se lavaron las manos entonces, doctor? Y sí, cuando vos no querés tocar el punto fundamental, es decir, la cuestión de fondo, Sí, siempre buscar la cuestión de forma, decir, así no, mismo. faltó un puntito, y hubiera tratado, pero no puedo, ¿verdad? Y así salió el tema. Mm. pero ellos están dejando una posición de que decir siempre, entonces en todos los casos no se va a poder tratar el habeas corpus por la corte, porque siempre va a ser una cuarta instancia.
Claro, es lo que ellos dicen, pero hay, ¿cómo te voy a decir? Resoluciones anteriores abundantes que sientan ya jurisprudencia donde la Corte sin ningún problema han resuelto y favorablemente recursos de habeas corpus por violación del artículo 19. Doctor, y en ese Sí, sentido también la Corte ya había, en el mismo sentido creo que los ministros Benítez Riera y Llanes ya votaron en otros casos y algunos magistrados habían criticado la postura de ellos e incluso, si no me equivoco, algunos dijeron que eso no dice la doctora Llanes en su libro o cuando enseña, por ejemplo, ¿verdad? eh, Entonces, ¿por qué? Porque evidentemente, así como te dijo Marco, entonces la Corte se declara incompetente Sí, para resolver este tipo de para casos. el tema de habeas corpus. A partir de ahora, así mismo. Carolina Llane y Benítez el Riera. Benítez Riera son absolutamente incompetentes, ¿verdad? Doctor, ni siquiera con el ánimo de darte algún tipo de cátedra o sugerencia, ¿verdad? Pero no correspondería Claro, una casación acá para que, porque vos estás diciendo, hay fallos firmes y uniformes ya de la Corte a favor. Y acá dice, sí. no me puedo inmiscuir. Entonces se tendría que plantear una casación y que se forme un nuevo tribunal penal de la Corte, ¿verdad? Claro, pero eso tiene su plazo, ¿no es cierto? Que ya a esta altura se ha cumplido en exceso. Eh, la verdad es que la casación solamente se da para sentencias definitivas y muy raras Sí. veces para cuestiones que no son esas. Pero de Claro. todas maneras, está el voto a favor del doctor Ramírez y Ramírez, bueno, Ramírez. Ramírez sobre ese también. tema estamos trabajando. ¿Sí? Ahora, justo ahí te iba a decir, ¿cuál es el paso que como defensor vos vas a tomar ahora? Y bueno, haya perdido o no en la votación, en este caso perdió, ya es el voto de un ministro de la Corte que dice es ilegal, es ilegítimo. Entonces, eso a mí me da la posibilidad de plantear nuevamente una revisión de medidas sobre ya lo expuesto por el ministro en este habeas corpus, por el ministro Ramírez. Ahora, lo que dice el ministro, doctor, es lo que dice la ley nomás luego. Sí, O sea, Claro, ¿entendés? Entonces, aunque lo diga o no el ministro, o sea, el juez debió haber cumplido lo que dice la Constitución y la ley, ¿verdad? O sea, cuando se cumple la pena mínima, uno no puede estar ni un minuto más adentro. así mismo es, así Mm, mismo. No, no, Es no, correcto. no se puede, o sea, vos conocés más que nosotros por la experiencia que tenés, además sos docente, sos catedrático y bueno, hace rato estás en la parte penal, sos pasillero, peleás día a día, entonces conoces muy bien todo este tema. Y de repente, Así doctor, así mismo. cuando uno analiza, es injusto, por un lado siente la desaparición de la niña que hasta ahora no se soluciona, ¿verdad? Pero no hay Sí. elementos que comprometan al padrastro ni a la mamá en ese hecho grave. No, no hay, y además con el hecho grave de que el señor Oderuber ni siquiera es el padrastro. El año llevaban El 13 deber del días cuidado, exactamente. No tiene, sí. así como nos explicaste una vez. Entonces, claro, y es gravísimo. ¿Por quién le Doctor, devuelve después de este tiempo de detención? doctor, ¿y qué es lo que se puede hacer entonces? ¿Cómo vos ves, cómo considerás, qué concepto te merece la actuación del Ministerio Público en este caso y del Poder Judicial por otro lado? Bueno, lo del Ministerio Público es lamentable, ¿verdad? Es una cuestión, eh, vamos a decir lamentable, para no decir otra cosa, pero se mueve con mucha displicencia en algunos casos. Ha investigado todo menos la desaparición de la niña, actúa mucho para la prensa, cada vez que se va a cumplir un mes más de la desaparición de la niña, inventan un allanamiento en cualquier parte y pasado de eso ya no hacen nada atrás. Lo único que ellos hacen es tratar por todos los medios legales e ilegales de que mis clientes sigan presos, porque así como tenemos una grabación de Rufino, lo que ellos quieren es mantenerlos a ellos en la cárcel hasta que se quieren. ¿Y qué se va a quebrar? Alguien que no hizo nada. Ahí ya ellos están varios meses dentro de la penitenciaría y siguen igual, no, porque no tienen participación en ese hecho. Y bueno,
Lo que nosotros hacemos, o sea, nuestra estrategia siempre es agotar las instancias internas para recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque así como están las cosas aquí, solución difícilmente lo vamos a tener. Así mismo es, doctor. Bueno, vos no presentaste ninguna denuncia ante el jurado, ante otra instancia de la No, Fiscalía General. estamos en eso ahora, porque fíjese que se da una perversidad. La jueza Báez, Blanca Báez, hace una denuncia en contra de mi cliente como por haber supuestamente cometido el delito de desacato. Exacto. Claro, ella es la denunciante particular. Cuando una jueza es denunciante de una persona procesada por ella misma, Se tiene que ella apartar. ya no puede seguir siendo el juez. Sin embargo, ella siguió siendo el juez y trató el pedido de libertad cuando ella ya no podía hacerlo. Entonces acá nosotros tenemos medios como para no solamente recusarla, sino llevarla al jurado de magistrados y poder destituirla, porque esta señora es bárbara, ¿viste? Hace acá cuestiones increíbles. Correcto. Doctor Magna Bar, fue un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias por el contacto y que tenga un buen fin de semana. Igualmente, cuando quiera estamos a la hora. Un abrazo. Hasta luego. Usted está escuchando BDS. ¿Qué puchas? Max Narváez. Entonces, ¿qué escuchamos? los abogados de Overuber y de Zapata.